¿Cómo están? Bienvenidos a su hermosa, preciosa y maravillosa iglesia de Casa sobre la Roca de la ciudad de Cali. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy por primera vez. Oramos a Dios para que los próximos minutos sean de bendición de parte de Dios para su vida y que nosotros seamos un canal del amor de Dios. Lo mismo a todas las personas en los canales y en las redes sociales que estamos. Dios los bendiga, los amamos desde aquí en Cali, Colombia, y esperamos que sigamos navegando en el río del Espíritu de Dios. Muy bien, vamos a la palabra de Dios. Y le vamos a levantar nuestra Biblia bonita, preciosa y hermosa. ¿Y cómo es que dice esa Biblia preciosa? Que la palabra de Dios es la verdad. Que todo lo que dice se hará en mí y se hará por mí. Por eso sé que si hoy dispongo mi mente, mi corazón, hoy mismo, ella sanará, edificará y prosperará mi hermosa y maravillosa vida. Voy a pedirles el favor de que abran su Biblia bonita en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, verso 18, por favor. Eclesiastés, capítulo 1, verso 18. Lo leemos un segundo, oramos a Dios y le pedimos su dirección para la palabra de esta noche, que he titulado, el sermón de esta noche lo he titulado Confusión. Vamos a ver qué quiere decirnos Dios esta noche. Eclesiastés 1:18. Si lo encuentran, me regalan un amén bonito. Muy bien, ¿qué dice Casarroca? Francamente, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. Padre de los cielos, te alabamos y te bendecimos, Dios. Te damos las gracias, bendito Dios y Salvador eterno, por tu palabra. Gracias por el mensaje de salvación que quieres traer esta noche, Señor Jesús, en la vida de todos y cada uno de nosotros. Padre, gracias, gracias, gracias. Usa, Señor Jesucristo, tu Santo Espíritu, Señor, para darle libertad a esta iglesia, para edificarla, para modelarla y para moldearla de acuerdo, Señor Jesucristo, al camino que tú tienes, donde debemos movernos, Dios. Te amamos fuertemente, Dios del cielo. Te adoramos mucho, pajarito bonito, y en tu santo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, Dios, y un fuerte aplauso una vez más, porque tú eres nuestro Dios hermoso. Amén y amén. Francamente, es decir, de verdad, ¿no? Francamente, mientras más sabiduría, más ¿qué? Más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. Cuando uno ve esto, uno se puede llegar a confundir, porque uno puede pensar que Dios está diciendo que la sabiduría de Dios produce problemas y que el conocimiento de Dios produce problemas. No, si usted lee todo el contexto de todo el capítulo, de todo el versículo, de todo el texto, usted se da cuenta que Dios está haciendo referencia a ¿qué? A la sabiduría ¿qué? Terrenal, a la sabiduría humana, a la sabiduría intelectual. Y son dos cosas totalmente diferentes. Por eso usted se da cuenta que a veces uno conoce personas que no son sabias, sino sabiondas. No sé si escuchó alguna vez ese término, es como feo, ¿cierto? Porque se las tiran de que se las saben ¿qué? Todas. Entonces son personas que finalmente pasan por orgullosas, no se dejan ayudar, etcétera, etcétera. Entonces aquí dice la palabra de Dios eso. Francamente, mientras más sabiduría, pues más problemas. Y la sabiduría no es para atar problemas, la sabiduría precisamente es para desenredar los problemas. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo, Dios, en medio de mi confusión, dame sabiduría ahora mismo. Amén. Francamente, mientras más sabiduría, más problemas, y finalmente dice, mientras más se sabe, más se sufre. Entonces, por ejemplo, hay cosas que uno en la vida no debería saber, ¿no? Que es mejor no saberlas, ¿cierto? Por ejemplo, yo siempre hablo de la salud y yo le doy gracias a Dios porque el temperamento mío, colérico sanguíneo, somos personas que fabricamos mentalmente muchas cosas locas. Entonces, por ejemplo, a uno le duele aquí y el colérico sanguíneo piensa a morir. Está grave. Y preciso se cruza uno con alguien de parte de Dios que le dice, eso lo dio a mi tía 3 días antes de morirse. Entonces uno se confunde porque sabe demasiado. Entonces yo no me pongo a pensar en cómo es un médico. ¿Cómo hace un médico para soportar lo que ve en él y lo que ven sus hijos y su esposa y la gente que ama? Él le ve aquí una roncha y sabe que la roncha que le salió aquí a la esposa no es roncha. Es una cosa asquerosa, quién sabe qué, bueno, no sé, cualquier cosa. Entonces, ¿qué hace el tipo o la vieja? Se pegó estresada terrible. Entre más sabe, más de qué, más se sufre. Si usted sabe mucho de finanzas, sabe demasiado de finanzas,
Y usted se mete en cualquier cantidad de cosas y de un momento se empieza a dar cuenta que se lo están tragando, mientras que uno se va metiendo en deudas y uno dice, ahí vamos, ¿cierto? Cuando el mundo está en la inmunda, pero no se dio cuenta, ¿cierto? Dios lo sabe todo y Dios es sabio por encima de todas las cosas. Digo conmigo, Dios, tú lo sabes todo. En el Nuevo Testamento, pero está arraigado al Antiguo Testamento, los soldados utilizaban unos cascos con los cuales protegían sus cráneos y el cerebro. Todos los soldados en la antigüedad lo usaban. Hoy en día todavía algunos militares, ya no tanto, pero se utiliza el casco para evitar golpes, esto, lo otro. Esta misma analogía la podemos utilizar en el Nuevo Testamento cuando el apóstol Pablo dice en Efesios que utilicemos el casco de la salvación. ¿Para proteger qué? Para proteger el cerebro, pero más que el cerebro, es tratando de proteger la sabiduría de Cristo, porque si ustedes se acuerdan, la palabra dice que nosotros ya no tenemos la mente de nosotros, sino que ahora tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Entonces, de alguna manera, el casco de la salvación lo que hace es que protege la sabiduría de Dios en mi vida. Entonces, no sé si usted ha visto que hay personas que, con todo el respeto, manejan moto de una manera un poco indebida, porque seguramente ellos se amparan en el casco. Como llevan el casco, entonces manejan un poco imprudente. Si zaguean, hacen lo otro. Entonces, pueden de algún momento tomar una actitud imprudente porque llevan el casco. Dios está esperando que nosotros, por la sabiduría revelada de Dios, sabemos que tenemos el casco de la salvación, pero que no podemos jugar con la salvación. Amén. Digo conmigo, yo no me pierdo la salvación, pero no voy a jugar con mi salvación. Mire a su hermano y dígale, no juegues con tu salvación. Amén. Entonces, de esta manera los soldados se ponían esto, entonces por eso el apóstol Pablo dice en Efesios, acompañado de Efesios 6, 17, dice así, tome el casco de la salvación, tome el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra ¿de quién? De Dios. Pero básicamente lo que quiero que mire es, tomen el casco de la salvación. ¿Para qué? Para proteger lo que ya se ganó. Digan amén, iglesia. Digan conmigo, ya me gané la salvación y no la puedo perder. Ahora mire a su hermano, no la puedes perder, dígale, pero debes cuidarla. Amén. Si uno se gana, no sé si ustedes se han dado cuenta que hay personas que se ganan la lotería, por ejemplo, ¿y usted alguna vez ha pensado ganarse la lotería? Que una vez ha estado por ahí desparchado en la cama y uno dice, yo me ganara 20,000 millones, ¿cierto? Lo primero que uno piensa es diezmar, ¿cierto? Uno es más vivo, ¿cierto? Y yo le regalaría una casa a mi tía, a mi mamá, a mi papá, compraría un carro así, compraría todo esto. Pero si tú te das cuenta, las personas que se ganan la lotería, muy pocas personas se ponen el casco del cuidado de lo que se ganaron. ¿Y qué hacen con la lotería, con lo que se ganaron? ¿Lo qué? Lo despilfarran. Lo despilfarran. Y no tienen mayordomía sobre eso. La salvación no se puede despilfarrar, porque una vez que yo soy salvo para siempre. Dicen amén, iglesia. Póngase la mano en la cabeza y diga conmigo, salvo para siempre. Pero usted tiene que cuidar la salvación. De alguna manera, hay algunas cosas que tiene que cuidar, porque todo lo que Dios nos ha dado y nos ha regalado necesita nuestra mayordomía. Dicen amén, iglesia. Entonces, el casco en el motociclista pretende darle seguridad. Y el casco en el cristiano pretende darle ¿qué? Sabiduría. Para cuidar ¿qué? Lo que Dios le ha dado, un estilo de vida que Dios le ha dado. Por eso Jesucristo es nuestra sabiduría. Dicen amén, iglesia. No hay ninguna parte en la Biblia donde se hable que Jesucristo anduvo confundido. Escúcheme lo que le estoy diciendo. O sea que nosotros deberíamos pedirle a Dios todos los días, dame tu mente, Jesús, dame tus neuronas, porque nunca estuvo confundido. Usted me podrá decir a mí y desafiarme, pastor, y cuando estuvo en el huerto de Getsemaní estaba angustiado. ¡Ey, cuidado! Pero nunca confundido. Amén. Si él hubiera estado confundido, no se le arrodilla a Dios. Coge para otro lado menos al Espíritu. Él estaba bien orientado, pero angustiado. Son dos cosas totalmente diferentes. Díganme amén. El problema es cuando usted está perdido. Jesús nunca se sintió confundido. Y a nosotros nos falta a veces tanta sensatez para decirle a Dios, en medio de un mundo tan confundido, en un alma tan confundido, en decisiones tan confusas como las que nosotros vivimos todos los días, deberíamos pedirle a Dios, oye Dios, ¿me prestan el micrófono?
No porque se me va a ir, yo sé que se va a volver a ir. Eso es sabiduría, coger este. Así, sí, uno va aprendiendo en la vida. Ya sabemos que va para allá. Ok, entonces Jesús es nuestra sabiduría. Diga conmigo, Jesús es mi sabiduría. Yo les estaba diciendo cuando se fue el sonido que no hay ningún evento donde Jesús se haya sentido confuso. Ninguno. Se sintió Pilatos y Herodes se sintieron confundidos con Jesús. Y por eso yo les he dicho a ustedes que Jesús se los volvió a ellos la papa caliente. Ellos no sabían qué hacer con Jesús. Jesús era un encarte para el Estado. Porque desafiaba al Estado sin desafiar al Estado. Ellos se sentían incómodos con la posición tan santa, sagrada y ecuánime de Jesús, debido a la sabiduría que Jesús tenía. Entonces, cuando nosotros nos ponemos el casco, protegemos nuestra mente de los engaños. ¿Por medio de qué? De la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios desenmascara los engaños del enemigo. Eso es lo que quiere decir con la palabra de Dios. La sabiduría de Dios nos guía y nos prepara para cumplir los propósitos de Dios. Sin sabiduría usted no puede cumplir el propósito. Y a veces nosotros estamos pidiéndole todo el tiempo a Dios, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Usted no va a conocer su propósito si usted primero no le pide a Dios sabiduría. Porque el propósito de Dios es una cosa loca. Es una cosa que pareciera que fuera irreal, pareciera abstracta. Es una cosa que va irónicamente en contra de la naturaleza de nosotros. Y ahí necesitamos, ¿qué? Sabiduría. Necesitamos sabiduría para poder vivir una vida conforme al Espíritu de Dios. Dicen amén, iglesia. Ya conmigo, Señor, revélame más sabiduría. Puede que uno en la vida sufra, tenga problemas, pero a través de la sabiduría se soluciona la salida de esos problemas. Y eso es por eso que estoy predicando hoy en el sermón que les he titulado Confusión, porque creo que a veces nos confundimos demasiado y no sabemos realmente cuál es el estilo que Dios quiere, la decisión que Dios quiere para ese momento de nuestras vidas. La sabiduría no es algo nuevo, la sabiduría es algo comprobado. Díganme amén. La sabiduría es algo comprobado. Está totalmente comprobado que la sabiduría funciona. La Biblia no es un libro irreal. La Biblia es la palabra de Dios, y en la palabra de Dios hay cualquier cantidad de ejemplos de personas que fueron ¿qué? Sabias, ecuánimes, que se ponían ¿qué? El casco, la mente de Jesús. Pero la sabiduría se comprueba de una sola manera. La sabiduría no se comprueba escribiéndola. La sabiduría es algo que se tiene que llevar ¿a dónde? A la práctica. Si usted no practica la sabiduría, usted no puede comprobar la sabiduría. Usted no puede comprobar. Volviendo a los cascos que usan las personas de las motos, por ejemplo, esos cascos, aunque usted no crea, en esos cascos han sentado, en esas motos, en las motos especiales, han sentado a unos maniquíes. Les ponen el casco y los golpean contra el piso y contra las paredes. ¿Para qué? Para comprobar que el casco cumple con unas especificaciones mundiales, universales, para protección del cráneo de las personas que van a manejar la moto y que se van a poner eso, o un vehículo, cualquier cosa donde se utilice el casco. La sabiduría es algo que se comprueba todos los días. Dicen amén, iglesia. La sabiduría es una revelación diaria. Digan amén, iglesia. La sabiduría es una revelación de todos los días, de todos los días. No sé si usted ha escuchado y están parando la palabra de Dios, pero no lo dice de esa manera. Pero la palabra de Dios de alguna manera lo dice, y hay un proverbio por el callejero, una conclusión que dice que las canas de las personas demuestran su sabiduría. Y las canas no salen de un día para otro. Una persona no se vuelve canosa, eso va despacio, empieza como ceniza, hasta que quedan blancos. ¿Por qué? Porque es un proceso, la sabiduría es un proceso, dice la iglesia. Entonces, si no se lleva a cabo la práctica de la sabiduría, nos quedamos ignorantes en la sabiduría y podemos llegar a ser simplemente ignorantes de la sabiduría, ignorantes aún de la inteligencia. Voy a darles un ejemplo. Voy a preguntarles algo. ¿Creen ustedes que el tomate, yo traje un tomate aquí, voy a traerlo. ¿Ustedes creen que el tomate es una fruta o es una verdura? ¿Es una verdura? Se equivocaron. ¿El tomate qué es? Una fruta. Esto es una fruta. Esto es una fruta. Y si se da cuenta, usted lo conoce, ¿por qué? Porque seguramente a usted le dijeron, pero usted nunca se puso a pensar que esto es una fruta. Pero la sabiduría te lleva a lo siguiente, a que tú serías incapaz de hacer un cholado con esta fruta.
¿Usted se dio cuenta? A la práctica. Esta es la práctica, digan amén. ¿Usted pone dónde esto? ¿En la qué? En la ensalada. Pero usted no lo pone ¿dónde? En la ensalada. Pero si tú te das cuenta, ya estamos haciendo ensaladas con manzana. Hemos metido, pero esto meterlo aquí adentro, como que no cuadra. La sabiduría se va magnificando, se va profundizando en nosotros a medida que nosotros vamos haciendo esto. A medida que vamos pedaleando, vamos entendiendo diferencias tan sencillas como estas. Mire que algunos de ustedes pensaban que el tomate era una fruta. Una verdura, perdón, y el tomate es una fruta. Y por eso, y si usted se da cuenta, la práctica te lleva a tú mismo encontrarte con que tú tienes una conclusión que errada. Y lo mismo nos sucede en la vida. Conocemos y hacemos muchas cosas en la vida que son contrarias de la práctica que hacemos o que son contrarias de lo que dice la palabra de Dios. Y ahí está el error, ahí está la confusión, ahí es donde se mete el enemigo y ahí es donde metemos nosotros nuestra manera terca de ser y empezamos a utilizar medios nuestros para tratar de solucionar cosas que nunca se van a solucionar porque le estamos mirando desde una óptica totalmente diferente. Dicen amén, iglesia. Mire, su hermano, ¿le quedó claro lo del tomate? Dígale. Así de claro es. La sabiduría protege la mente del engaño. Escúchame. Mientras que la inteligencia utiliza el engaño para la sagacidad. Las dos cosas tan diferentes. ¿Qué cosa tan loca? Que es el mismo ejemplo entre las frutas y las verduras. Para Dios la sabiduría tiene que ver con el conocimiento que nos lleva a agradarlo a Él. Ser sabio no tiene muchas veces que ver con tomar decisiones aquí o allá y mirar a ver dónde pongo esta platica y con quién me caso. No. La sabiduría, si usted lee todo el libro, después usted se da cuenta que tiene un solo objetivo: agradar al Señor mi Dios. Cuando Dios promete sabiduría, está prometiendo un nivel superior de vida. La gente sabia es gente que vive en un nivel diferente. Vive de una manera diferente. No necesariamente tiene dinero. No necesariamente tiene dinero. No necesariamente son bonitos ni saludables. Son gente que sabia. Sabe dónde es, cómo y se hace de acuerdo a agradar la voluntad de Dios. Amén, iglesia. La sabiduría nos protege de todos los dardos del enemigo. La sabiduría es otro nivel. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo eso, la sabiduría es otro nivel. En la sabiduría nosotros encontramos, ¿por qué es otro nivel? Porque en la sabiduría nosotros encontramos la verdadera voluntad de Dios. En la sabiduría es usted como si raspara y encontrara ¿qué? La panacea. Encontrar la solución a una cantidad de cosas que como que estaban desdibujadas de tu mente. La sabiduría, por eso le decía, es algo que se lleva a la práctica. Nunca es automática. Es algo de todos los días y de toda la vida. Mientras más nos humillemos y mantengamos un corazón hambriento, más sabios nos vamos a volver. Es una cosa de todos los días. Las personas más sabias son las personas más humildes. Y las personas más humildes son las personas más pacientes. Y las personas más pacientes son las personas que esperan muchísimo hasta que Dios le muestre cuál es su buena, agradable y perfecta voluntad. Por eso les decía, Jesús no estuvo nunca confuso. Jesús fue muy sabio. Cuando estaba en el huerto de Getsemaní, que se sintió angustiado, mas no confundido, Jesús lo que hizo fue buscar que en la sabiduría que le había sido revelada cuál era la voluntad de Dios. Y cuando Dios le dijo, en la sabiduría que te he dado, te muestro que mi voluntad es que vayas y mueras en una cruz del Calvario. Jesucristo subió a la cruz del Calvario tranquilo y contento porque había conocido por medio de la sabiduría la voluntad de Dios. Dicen amén. Diga conmigo, Señor, revélame sabiduría para conocer cuál es tu voluntad. Amén. La sabiduría es la dosis que Dios nos da para el siguiente paso. La sabiduría no es para toda la vida. Escúcheme lo que le estoy diciendo. La sabiduría, la persona sabia sabe que todos los días tiene que ser más sabia. La persona inteligente no es, se quedó inteligente para siempre, se quedó bruto, perdóneme. El sabio, ¿qué hace? El sabio, como es humilde, él sabe que la sabiduría que Dios le dio hoy es para el día de hoy. Porque Dios tiene que ser más grande que la sabiduría de un día. Dios, la voluntad de Dios no puede ser para las próximas 24 horas, porque entonces Dios sería muy cerrado de cabeza. Y Dios es demasiado grande. Y todos los días de nuestra vida necesitan sabiduría. Digan amén. Digan conmigo, mi vida necesita sabiduría.
la sabiduría, como es algo que se practica y que todos los días, pues la sabiduría siempre ve las cosas ¿de qué? De lejos. Las cosas las ve ¿en qué? En perspectiva. En perspectiva. Entonces las ve lejos, y por eso es que les puedo decir que la persona sabia es muy tranquila, porque todo lo ve que lejano, es paciente. Es paciente. Él sabe que cada día trae su propio afán, pero que el último día es el más importante, cuando se llega a la salvación y la vida eterna. Ese es el día muy importante. Entonces por eso la ve lejana. Eso es algo muy especial. Jesucristo por eso en la cruz del Calvario se muestra como una persona totalmente que sabia. Jesús ve el final. Jesús no ve lo que le está pasando a él. Él ve que, él ve el trono blanco. Él ve el trono, él ve la gloria, llegando a toda la iglesia, entrando miles de años después, eternidades, gente entrando. Después de miles de años que sucedió lo que hizo en la cruz del Calvario, él está viendo eso. ¿Por qué? Porque lo mira con sabiduría. Dicen amén, iglesia. Dios te revela el final a ti. Hay cosas que Dios no le revela a uno, como le decía anteriormente, es paso a paso, pero el final te lo tiene revelado, y el final de nosotros es la victoria en Cristo Jesús. Por eso estamos cantando ahorita eso. Nosotros sabemos que nuestras cosas van a salir muy bien. Díganme, en la iglesia. Diga conmigo, yo sé por sabiduría que todo me va a salir bien. Punto. Al final todo va a salir bien. Digan amén. Que tenga mañana un paso que parece que fuera un reversazo, que parece que en la semana entrante parece que todo se hubiera echado para atrás, es otra cosa. Pero el final de nosotros es de lujo. Díganme, en la iglesia. Mire a su hermano, dígale, el final tuyo es de pura serie de Netflix. Es un final como él ni se lo imagina, pero usted sabe que es glorioso. Le damos un aplauso al Dios de los finales hermosos. Por eso el apóstol Pablo, me acabo ya de acordar cuando dice el apóstol Pablo que todos corremos por un premio, allá al final, y que corramos todos. ¿Y correr qué es? El paso, el trote, el rum de cada día. La sabiduría para cada día. El premio final lo conocemos. Y las personas que somos sabias y que tenemos al Espíritu Santo sabemos que nuestro final será maravilloso. Diga conmigo, en mi final no habrá tragedia. Dicen amén. Dios nos promete sabiduría para vencer las confusiones diarias. Es un paso a paso, lo ve de lejos. ¿Y por qué Dios nos promete cada día las cosas? Porque si usted mira el Evangelio, Jesús tenía sabiduría para cada día. Cada día, Jesús cada día se levantaba y oraba y pedía sabiduría para el martes, para el miércoles. Y nosotros debemos vivir de la misma manera. Una dosis diaria de sabiduría, una dosis para el siguiente paso. Y eso nos va dando a nosotros visión y realidad de la vida. Dicen amén, iglesia. Dar un paso y ver ver el final en perspectiva, y que la sabiduría sea perspectiva, nos tranquiliza la vida. Porque uno sabe que cada paso que da es un paso que seguro. Hoy voy a dar el paso de sabiduría número 1. Mañana el paso número 2. Por eso siempre les aconsejo a las personas que tengo en consejería leerse Una vida con propósito. Porque cuando uno lee Una vida con propósito, los 40 días del propósito del ser humano aquí en la tierra, uno tiene tanta sabiduría. Uno sabe que, oiga, esto es una cosa de procesos. La sabiduría es una cosa de procesos. Y al final está la bendición. Dicen amén, iglesia. Por eso debemos buscar la sabiduría. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo, Señor, voy a buscar la sabiduría. Todos hemos pedido sabiduría a Dios en algún momento, ¿sí o no? Yo creo que alguna vez, yo estaba pensando ahora que estaba haciendo el sermón aquí en la tarde en la iglesia, le decía, Señor, nosotros a veces nos sentamos y decimos, frente a algunas cosas en la iglesia, Señor, dame qué. ¿Si lo ha dicho o no lo ha dicho? Señor, dame sabiduría. Y Dios te la da. Dicen amén, porque la estás buscando. ¿Para tomar qué? Una buena decisión. Proverbios capítulo 3, verso 13, por favor. El domingo les recordé, Proverbios 3:13. El domingo les recordaba yo algo y no se les olvide nunca jamás en la vida. El mes tiene 31 días. Proverbios tiene 31 capítulos. Lees un proverbio diario durante 31 días. Léaselo por 15 o 20 años. Y se volverá sabio, porque la palabra de Dios te vuelve sabio. Amén, iglesia. Proverbios 3:13 dice así: dichoso, ¿qué? El que haya ¿qué? Sabiduría y adquiere ¿qué? Inteligencia. Ahora avance por favor ahí mismo en el Proverbios 8:11. Proverbios 8:11.
Proverbios 8:11. Vale más que la sabiduría que las piedras que preciosas. Y ni lo más deseable que se le compara. No hay nada que valga más que la sabiduría. Porque la sabiduría, ¿qué es? La sabiduría es la revelación de la voluntad de Dios. Y las piedras preciosas no pueden comprar la voluntad de Dios. Dice el amén, iglesia. Usted cuando ve una joyería en Unicentro, en cualquier centro comercial, ahí no revelan la voluntad de Dios. Puede costar $1,000 millones de pesos, $1,000 millones de dólares, un diamante rosado, pero no revela la voluntad de Dios. Muestra la grandeza de Dios, pero no la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se revela a través de un caminar con Dios. Y revela la voluntad de Dios, la sabiduría. Dice la amén, iglesia. Entonces, rápidamente, ¿qué se necesita para adquirir sabiduría? Le voy a dar unos tipsitos corticos. Unos tipsitos corticos para que mañana y a partir de hoy empecemos a conocer cuál es la voluntad de Dios por medio de la sabiduría. Lo primero que necesitamos para adquirir sabiduría es un espíritu humilde. Si no eres humilde, la sabiduría no te sirve. No te entra en el pie, no te entra en la cabeza, no te entra en el corazón, no te entra en tu casa, no te entra en la mente, no te entra en ningún lado. Job capítulo 28, verso 28. Y dijo a los mortales, temer al Señor, ¿eso es qué? Sabiduría. No me quedé solo, Dios mío. A ver, Job 28, 28, ¿qué dice? Temer, y dijo a los mortales, temer al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es discernimiento. Dicen amén, iglesia. Ser sabio es contemplar la voluntad de Dios. Para contemplar la voluntad de Dios, usted necesita humildad. ¿Por qué? Porque usted necesita reconocer que Dios se sabe todas las cosas al revés y al derecho. Todas las cosas se las conoce Dios. Y por eso somos tan malos, que pesar que la cultura colombiana nos enseñó a nosotros a no leer las instrucciones. Somos las personas más desordenadas del globo terráqueo con las instrucciones. Cuando las instrucciones, ¿qué son? Son todo. Porque ellas están llenas ¿de qué? De sabiduría. Porque es la voluntad del fabricante para utilizar lo que usted compró. Y si usted no la lee, usted dice, no. Entonces usted aprende a hacer on y off. On y off y punto. Y aprendió a encender y apagar. Y ni siquiera sabe qué quiere decir on. Sí, de verdad. Hay gente que no sabe qué quiere decir on y otros no saben decir que es off. Mire a su hermano y le conoce la diferencia entre on y off. ¿Ah? Más de uno corchado, ¿cierto? Es mejor decir encender y apagado, ¿cierto? Nosotros a veces llegamos al desespero por algunas circunstancias. Y entonces, como les decía anteriormente, ahí necesitamos la ayuda de Dios y entonces tomamos una decisión sabia. ¿Cuál es la decisión más sabia que uno puede tomar cuando está confundido? ¿Vamos a qué? A orar. Digo, amigo, orar es sabio. Pero usted se da cuenta que todos estos manes de la nueva era, lo que plagian es nuestra religión. Los tipos se ponen a meditar en una cantidad de cosas. ¿Y eso qué es? Eso es cristiano. La meditación de nosotros es la oración, digan amén, iglesia. La meditación de nosotros no es poner los pies así en posición de flor de loto y a ver si lo roban a uno de pronto. No. La posición de nosotros es meditar en la palabra de Dios. Dicen amén, iglesia. Santiago capítulo 1, verso 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela ¿a quién? A Dios. Y Él se la dará, pues Dios da a todo generosamente sin menospreciar ¿a quién? A nadie. Mire a su hermano y dígale, para la sabiduría no necesitas inteligencia ni estrato. Amén. Yo me acuerdo que hace muchos años, como unos 28 años, se bajaba de un pueblo, que queda arriba en la cabecera del oriente de Bogotá, que se llama La Calera. Es un pueblo que queda por arriba como de cemento, alguna cosa. Y se bajaba de vez en cuando un campesino en alpargatas, no sé si saben qué son alpargatas. Y se bajaba con una ruana, un viejo, y llegaba a la iglesia como a las 3, 4 de la tarde y preguntaba por el pastor Darío. Y entonces un campesino con mal aspecto, la verdad es esa.
No era un campesino así como bien presentado, sino bien mal aspecto, embarrado y todo feo. Y le tocaba al pastor Darío en la puerta y lo dejaban entrar. Y duraba como 1 o 2 horas con el pastor Darío. Y se iba. Y venía por ahí una vez al año. Y bajaba. Y el pastor Darío decía, solamente viene a instruirme en sabiduría. Yo no sé quién era ese viejo, yo no tengo ni idea, pero yo una vez me lo encontré. Yo decía, este viejo, ¿quién sabe qué hacía aquí metido? La sabiduría. Dios se viste de lo que sea para mostrarnos cuál es su voluntad, buena, agradable y perfecta. Dicen amén, iglesia. Necesitamos ser más humildes. El alma nuestra necesita sabiduría. Digan amén. Diga conmigo, alma mía, necesita sabiduría. El alma es donde están las emociones, donde están las decisiones y donde están los pensamientos. Y se desestabilizan de una manera asquerosa, continuamente. Y a ese a esa alma y a esas emociones y a esas decisiones y a esos pensamientos necesitamos ponerles un tate quieto. ¿Cómo se llama? Sabiduría. Porque ellas quieren salirse del riel y hacer ¿qué? Hacer lo que quiera con nosotros. Y no pueden hacer. La persona sabia domina sus sentimientos. Dice la iglesia. Entonces necesitamos buscar esa sabiduría. ¿Para qué? Para que nuestra necesidad de alma, nuestra necesidad de estabilizar nuestros sentimientos, sea conducte por los principios de la voluntad de Dios que están generados por conocer o de ser revelada la voluntad de la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Dicen amén, iglesia. La sabiduría de Dios prima sobre los sentimientos. Salmo 119, verso 58. Mire lo que dice el Salmo. De todo corazón busco tu rostro. Compadécete de mí conforme a ¿qué? A tu promesa. ¿Sí se da cuenta? El alma, ¿qué quiere? El alma quiere, mucho destruirse, salir corriendo. ¿Qué busca la sabiduría? La voluntad de Dios. Dicen amén, iglesia. Avance por favor al Salmo 119, 145. Salmo 119, 145. Con todo el corazón, mire, domino mi corazón. Díganme amén, iglesia. Digo, amigo, la sabiduría domina mi corazón. Mire, dice, con todo el corazón clamo ¿a quién? A ti, Señor. Respóndeme y obedeceré tus decretos. ¿Obedeceré qué? Tu voluntad. ¿Qué es tu voluntad? Tu sabiduría. Yo someto mis sentimientos. Los sentimientos que quieren hacer lo que se les dé la gana. Si tenemos falta de sabiduría en muchas áreas de nuestra vida, eso demuestra debilidad. La falta de sabiduría demuestra debilidad. Leí hace unos días una frase que me llamó mucho la atención. La falta de actitud demuestra falta de altitud. Se lo repito si no la cogió la onda. La falta de actitud demuestra falta de altitud. O sea, bajita manera de ser, bajita manera de ser. Bajitos resultados en su vida. Una buena actitud, una buena altitud. Una mala actitud, una mala altitud. Vamos para abajo. La sabiduría busca el beneficio de Dios en nuestras vidas de acuerdo a su voluntad. Amén, iglesia. ¿Cómo podemos fomentar nosotros más la sabiduría en nuestras vidas? Levanten la mano los que tienen hambre. Muy bien. ¿Les da hambre frecuentemente o no? ¿Cierto? Gracias a Dios nos da hambre, ¿cierto? Mire el ejemplo que le tengo. Cuando uno tiene hambre física, ¿uno qué hace? ¿Qué hace uno? No, pero con esas ganas. ¿Qué hace cuando tiene hambre? Come y se sacia, y el hambre ¿qué pasa? Se va. ¿Un hambre qué? Física. El hambre espiritual de la sabiduría tiene un contexto diferente. Cuando usted tiene hambre espiritual y usted come, le da más hambre. Oiga, ni un amén. ¿Se ha dado cuenta que cuando usted busca de Dios, más quiere buscar de Dios? Yo veo gente que está llegando aquí a la iglesia, yo me lo doy cuenta, y entonces entraron el domingo los cogieron y los clavaron a hacer ADN. Salieron de ADN y ¡pum! Para las llaves del poder. Salieron de llaves del poder y ¡pum! Se encontró con un maestro del IBLI y ¡pum! Lo clavaron en el IBLI. Y yo digo, está metido. ¿Por qué? Porque tiene hambre de ¿qué? De más hambre, de más hambre, de más hambre. El hambre física se sacia. No, listo. Ahora mire este otro contexto del hambre.
El hambre física, cuando usted de alguna manera, por ejemplo, usted no almorzó, usted más tarde le dan la oportunidad de almorzar y usted ¿qué hace? ¿Cuántas veces almuerza? 2 veces, porque usted no almorzó. Entonces a las 5 de la tarde, ¿cómo hace? Usted ya no almuerza, sino que traga. Si uno le ha pasado alguna vez a las 5 de la tarde, uno pierde la dieta, pierde lo que sea, porque tienes que gurpia, que decimos en Santander. El hambre espiritual, cuando usted deja de sentir hambre espiritual, a usted no le pasa lo mismo. Escúcheme, cuando tienes hambre física y una comida no suples, la próxima vez comes doble. Cuando tú dejas de comer espiritualmente, empiezas a perder el apetito espiritual. Y no vuelves a sentir hambre. Y ya no tiene hambre espiritual. ¿Por qué? Porque se enfrió. Se enfrió. ¡Pum! Se le acabó. Dicen amén, iglesia. Quizás no todos aquí sirven o han servido alguna vez en una iglesia en el contexto de venir y lavar los pisos y eso, porque todos servimos, digan amén. Pero en el contexto de servir, de ser ujier, de ser de visa, de ser de alguno de los ministerios que tenemos aquí en la iglesia. Una vez que uno sirve en su iglesia y le quitan el trapo, es exactamente lo mismo el hambre espiritual. Usted siente que se le acabó la vida. Ya usted no le vuelve a dar. Es muy difícil que te vuelvas a levantar a servir. Es muy difícil. Parece que hubieras entregado como la camiseta. Por eso es mejor que estar ahí en la jugada. Digan amén, iglesia. Señor, diga conmigo, Señor, que vivo hambriado. Amén, iglesia. Para adquirir sabiduría necesitamos decirle al corazón de nosotros que escuche la palabra. La sabiduría más grande la tiene la palabra de Dios. Amén. Nos debemos mantener sensibles a la voz de Dios. Dios, háblame. Dios, háblame. Dios, háblame. Tienes que ser sensible. En estos días me pasó algo impresionante. Yo necesitaba que Dios me hablara. Y yo me levanté a la madrugada, eran las 1:14. Y me fui, cogí mi devocional y me senté en la sala a orar. Estaba muy ansioso, necesitaba que Dios me hablara. Liliana se había levantado antes a orar. Entonces encontré el devocional cerrado. Y cuando lo abrí es un devocional nuevo, porque Amber la vez pasada no lo rompió, se lo comió, ella se devora la palabra. La perra cristiana tiene hambre espiritual. Entonces compramos uno nuevo. Y cuando yo de pronto me di cuenta, Liliana se levantó primero a orar y después yo me fui a orar. Cuando me di cuenta, estaba doblada una hoja. Entonces yo dije, wow, mi esposa me dejó la hojita doblada para que lea. Y me senté a leer. ¡Wow! Una locura, pero una locura. Yo dije, ¡wow! Claro, Liliana conoce todo lo que me pasa. Pues claro, ¿cómo no? Y al otro día nos ponemos a hablar y yo le digo, tú me dejaste la hoja doblada. Y me dijo, yo no dejé nada doblado. Y yo dije, ¡wow! Dios, dicen amén ellas. Dios quiere hablarte, digan amén. Diga conmigo, Dios, dóblame la hoja. Dios, dóblame la hoja todo el tiempo orándole a Dios. Dios, háblame. Utiliza lo que tengas que utilizar para hablarme. Proverbios 19:20. Escucha el consejo y acepta la corrección y llegarás a ser sabio. ¿Sí ves? Otra vez acepte. Mira a su hermano y dígale, acepte. Si se da cuenta que uno no acepta, entonces ¿cómo se vuelve? Se vuelve sabelo todo. ¿Y qué trae eso? Más problemas. ¿Sí se dan cuenta o no lo que leímos al principio? Pero mire, pero si alguien nos dice, oiga, acepte, pues acepte. ¿Dicen amén? Proverbios 22, 17, 18. Dice así, presta atención, escucha mis palabras, aplica tu corazón a mi conocimiento. Verso 18. Grato es retenerlas dentro de quién, de ti, y tenerlas todas ¿a qué? A flor de labio. Mantenga una mente atenta. La mente atenta se vuelve sabia. El espíritu humilde dice necesito de Dios. El espíritu hambriente dice deseo a Dios. Y la mente que presta atención dice yo voy a obedecer a Dios. Amén.
Eso es lo que hemos concluido hasta el momento. Si usted se da cuenta, lo que les decía ahorita hace un ratico, cuando usted en su mente necesita a Dios, cuando usted siente hambre espiritual, usted desea a Dios. Y cuando usted en su mente le pide a Dios que le sea revelado Él, entonces usted se está sometiendo ¿a qué? A la obediencia a Dios. Esos son los 3 puntos básicos para tener sabiduría en su vida. Deuteronomio capítulo 4, versos 5 y 6, ya voy a terminar. Deuteronomio capítulo 4, versos 5 y 6. Miren, yo les enseño los preceptos. Me encantó este versículo. Wow, me parece tan bonito, en realidad, como si Dios estuviera aquí al lado de nosotros diciéndolo verbalmente. Miren lo que dice. Miren, yo les enseño los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios, para que ustedes las pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Versículo 6, obedézcanlos, ¿y qué? Y pónganlos ¿en qué? En práctica, y así demostrarán que su sabiduría e inteligencia ante ¿quiénes? Ante las naciones. Ellas oirán todos los preceptos y dirán 2 puntos, en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente, esta es una gran nación, digan amén. Debemos pasar por personas sabias, por personas entendidas, por personas llenas del Espíritu de Dios. Dicen amén, iglesia. Salmo 111, 10. Salmo 111, versículo 10. Y termino con este puntico del servicio. ¿Ya lo notaron? Vamos a leerlo. 111, versículo 10. ¿Lo tienen? Léalo conmigo. ¿Qué dice? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio, me quedé solo, ¿ok? Buen juicio demuestra quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. El principio de la sabiduría es el temor de ¿quién? Del Señor. El temor del Señor, recuerden, no es miedo a Dios. El temor de Dios, el temor del Señor es sujeción a la voluntad de Dios. Someterme a la voluntad de Dios. Dios no es malo, Dios es bueno. Dicen amén. La soberbia dice que Dios quiere ganar. La soberbia quiere decir que quizás Dios no la quiere montar, que quizás Dios es orgulloso. No, la sabiduría dice, si Dios se las sabe todas, si nosotros sabemos que Dios es todopoderoso, si sabemos que Dios está en todo lugar y sabemos que Dios todo lo sabe, ¿por qué no le pedimos sabiduría a Dios? Hay una frase que me encanta del pastor Darío. El pastor Darío dice, él sabiendo y uno adivinando. ¿Ah? Dios sabiendo y uno adivinando, imagínense, eso es mucha locura, digan amén. Sabiduría, ¿qué es? Preguntarle a Dios. Sabiduría es decir mañana, oye, ¿por qué no oramos? ¿Y por qué no oro? ¿Por qué no me arrodillo y diga, ay, que es que estoy en la oficina? Pues pida permiso para ir al baño. Usted no va a orar en la empresa, porque usted como ora lo echan por evangélico. Pero usted se puede meter al baño, y en el baño, ¿quién le puede decir que usted no está haciendo chichi orinando? Usted se mete ahí adentro y usted ora un ratico y le pide a Dios sabiduría. ¿Cómo hago? ¿Cómo manejo esto, Dios? No sé cómo manejarlo, Dios. Me acaba de suceder esto. Y Dios te va dando, ¿qué? Sabiduría. Recuerde, nunca se le olvide. Necesitas preguntarle a Dios. Todo. ¿Qué es la sabiduría de Dios? Conocer la voluntad de Dios. Eso es sabiduría. Y si eres sabio, conocerás la palabra de Dios. Y al conocer la palabra de Dios, mi Biblia y la suya dicen, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. El sabio vive ¿cómo? Libre. Vive seguro, ¿está en qué? En la voluntad de Dios. Y por eso Jesús, cuando conoció la voluntad del Padre, que le dijo, no, papito, la cruz no me la puede usted negociar. Usted va y va a morir asesinado en una cruz. Y Jesús dijo, bueno, eso es lo que hay. ¿Y cómo se fue a la cruz? Feliz y contento. Con temor y angustia humana, pero con un respaldo del Espíritu Santo violento. Y así quiere Dios que vivamos el día de mañana, el día de hoy. Señor, ¿y cuál es tu voluntad acá? Hazme sabio, hazme sabio. ¿Será que si compramos esto, Dios? ¿Si hacemos ese viaje, Señor? ¿Si me meto con esta persona? ¿Si sigo haciendo esto o no lo hago? Eso es sabiduría. Adquiramos sabiduría. El año se está terminando. ¿Ya falta cuánto? ¿Cuánto faltan? Faltan 5 para las 12, ¿sí o no? Ya estamos. ¿Sí? Dígame que no faltan 5 para las 12 ya. En esto estamos tragando buñuelo, ¿o no? En esto estamos comiendo manatilla. Ya se acabó el año. Pero como para Dios no existe diciembre,
ni enero, ni nada de eso, gracias a Dios. Dios es una sola vida. Entonces hoy podemos decirle, porque la gente se pone nostálgica, ya no hice nada este año. No, usted es un sinvergüenza, porque la vida no tiene fin hasta que usted se vaya. O sea que diciembre no es el fin del año, el fin de su vida es cuando usted se muera, cuando usted chupe el gladiolo. De resto, usted está aquí vivo, digan amén, iglesia. Diciembre solamente estrene y oiga villancicos, de resto nada más. Eso es pura carreta. Nosotros tenemos que vivir la vida continuamente, dicen amén, iglesia. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No es una temporada, no es un momento, es eterna, porque la voluntad de Dios es Dios mismo, es la voluntad. Cierra tus ojitos bonitos y vamos a hablar. Papito precioso, Papito santo, Rey eterno, Rey misterioso, Rey Padre santísimo de nuestras vidas.